Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz que provienen de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día en que recordamos a un hijo insignia de la Iglesia como San Camilo de Lelis, un soldado que se conmovió de los enfermos cuando él estuvo internado por una herida de balas, y también en este día en el cual recordamos otro hecho histórico a nivel mundial, que es un nuevo aniversario de la Revolución Francesa. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de su cuerpo, que es la Eucaristía, reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Por todas aquellas veces en que no hemos sabido dar a cada uno lo que le corresponde. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por todas aquellas veces en que no descubrimos en el otro a nuestro hermano. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por todas aquellas veces que nuestra libertad se convirtió en libertinaje. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que infundiste en San Camilo, presbítero, el carisma de un amor admirable hacia los enfermos, por sus méritos e intercesión, infunde en nosotros tu espíritu de amor, para que sirviéndote en nuestros hermanos, podamos presentarnos confiadamente ante ti en la hora de nuestra muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Sucedió en tiempos de Ahax, hijo de Jotam y nieto de Osías, rey de Judá, que Rasón, rey de Aram, y Pejaj, hijo de Romelia, rey de Israel, subieron a Jerusalén para apoderarse de Elia, pero no lo consiguieron. Llegaron con esta noticia hasta la casa de David. Los de Aram están acampados en el territorio de Efraín. Al conocerla, el corazón del rey y de la gente se puso a palpitar como se estremecen los árboles del bosque movidos por el viento. Entonces Yahvé dijo a Isaías: anda a ver a Ahaz junto con tu hijo, un resto volverá. Donde termina el canal de piscina superior, en el camino del campo del batanero, y dile: quédate tranquilo, no tengas miedo, y que tu corazón no te falle al ver ese par de tizones humeantes. No temas la cólera de Rasón, rey de Aram, y del hijo de Romelia, ya que Aram, Efraín y el hijo de Romelia han resuelto acabar contigo, diciendo: subamos contra Judá, metámosle miedo, apoderémonos de ella y pongamos allí por rey al hijo de Tabel. Así habla el Señor Yahvé. Esto no se cumplirá ni pasará jamás. La capital de Aram es Damasco, y el jefe de Damasco, Rasón. La capital de Efraín es Samaria, y el jefe de Samaria, el hijo de Romelia. Pues bien, dentro de 6 o 5 años, Efraín destruido dejará de ser un pueblo. Pero si ustedes no confían en mí, tampoco permanecerán. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor
afianzó para siempre su ciudad. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Grande es Yahvé y muy digno de loa en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo de gallarda esbeltez es la alegría de toda la tierra. El Señor afianzó para siempre su ciudad. El monte Sión, confín del norte, la ciudad del gran rey. Dios, desde sus palacios, se ha revelado como baluarte. El Señor afianzó para siempre su ciudad. He aquí que los reyes se habían aliado, irrumpían a una, pero apenas vieron, de golpe, estupefactos, aterrados, huyeron en tropel. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Allí un temblor les invadió, espasmos como de mujer en parto, tal el viento del este que destroza los navíos de Tarsis. El Señor afianzó para siempre su ciudad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ciertamente no hay palabra de Dios más acertada para este día, en donde celebramos dos realidades, ¿no? Por un lado, primero, por orden, a San Camilo de Lelis, porque es anterior a la Revolución Francesa, este hombre que es un soldado, un hombre de armas, un hombre de la guerra, por causa justa, ciertamente, pero hombre de armas al fin, de una gran valentía, pasión, ¿no? Resulta que es herido y tiene que ir al hospital de los incurables en Roma. Nada de lo que uno se puede imaginar de un hospital en Roma en el siglo
16 es comparable a lo que realmente era. Era realmente un lugar del despojo humano con ningún tipo de sanitizante, ¿vieron como se dice ahora? Iba ahí los que tenían, era la antesala de la muerte. Por supuesto que Dios va escribiendo el alma de las personas, y a la medida que las personas lo descubren, son fieles a eso que Dios escribió en lo profundo de su corazón. Este hombre soldado de armas, fuerte, viril, apasionado por las causas por las cuales luchaba, se da cuenta del entorno que tenía, todos esos enfermos, atendidos ciertamente por hombres de fe, no por el Estado ni nada parecido. Y entonces ve cómo otro, que ya lo celebramos, San Felipe Neri, iba con las personas que lo ayudaban en su apostolado a atender a los enfermos. Él dice, bueno, ¿y por qué no yo? Entonces deja la vida de las armas y en un gesto de agradecimiento a Dios, justamente también por haberse curado, transforma su vida y llega a fundar una congregación. Primero va juntando amigos que tenía para hacer el servicio de atender a los enfermos. Y después, bueno, crea la congregación de los Camilos. Tenemos la Clínica San Camilo y un montón de distintas salas por todo el mundo, clínicas, hospitales, en los lugares más recónditos donde los padres Camilos están. También acá en Buenos Aires tenemos la Clínica San Camilo, que fue fundada por la rama femenina de esta congregación, ¿no? Por un lado tenemos la figura de él, que él se dejó impactar por el milagro que Dios había hecho en él y por lo que veía en los demás que hacían atendiendo a cada enfermo. Eso lo conmovió muchísimo, ¿no? Como a San Ignacio también, casi un siglo antes, podemos decir, no, 20 años antes, también era un soldado, también había luchado hasta que tiene una herida en la pierna y tiene que estar, imagínense cuánto tiempo, una herida de huesos en el siglo XVI. Y es ahí donde él se conecta con Dios, San Ignacio. Volvemos a San Felipe, el influjo de San Felipe que repercutió en el corazón de este soldado, San Camilo de Lelis. Entonces, frente al milagro de Dios en su vida, él decide largar todo y entregarse con esa pasión propia del hombre de armas al servicio de los más necesitados, que son los enfermos. Entonces aquí podemos decir que si creen, subsistirán. Eso le decía el profeta Isaías de parte de Dios a la tierra sagrada que había sido invadida. Y entonces les decía, miren, si ustedes creen en Dios, van a ver que todos esos que vinieron, ¿no?, a dominarla, a apoderarse de esta tierra, bueno, todos ellos volverán a sus sitios, porque la capital de todos esos reinos es aquella, es la otra, bueno, lo leíamos en el profeta Isaías. Ahora, si creen, van a subsistir. Si no creen, no van a subsistir. Fue lapidario el profeta Isaías, ¿no? Imaginemos lo que significa una invasión de un pueblo extranjero a tres reinos, ¿no? Y donde si le decía el profeta Isaías en boca, ponía la palabra de Dios, que crean, es justamente porque no estaban creyendo, porque el esquema van a ver que cuando el hombre se alejaba de Dios, no solo se alejaba su corazón, su persona, sino que también sus estructuras sociales, porque empezaban a
a aceptar todo lo que de afuera venían. Y ahí descuidaban su fe, la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y así eran como tierra fácil de dominar. Por eso les dice, si ustedes vuelven a la fe, a los valores fundadores, Judá va a ser protegida. Y Jerusalén, su ciudad, no va a ser invadida. Si creen, van a subsistir. En el Evangelio, Jesús está enojado. Está ciertamente enojado porque Él dice, ¿pero cómo? Dice, Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde Él, el Hijo de Dios, el Mesías, había estado realizando milagros. Esa gente pudo ver patente frente a sus ojos que le llevaban a Jesús todo tipo de dolencia que la ciencia no podía resolver, y eran sanados, eran curados, eran solucionados los problemas que le llevaban a Jesús. Pero Jesús, ¿de qué se da cuenta? Que ellos utilizaban el encuentro con Él, la cercanía con Él, para solo sacarle algo, la salud transitoria para lo que tuvieran. Pero no miraban lo que había detrás. Si este hombre, que es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, te curaba, evidentemente tiene un poder especial. Y por medio de la curación, por medio del milagro, te está mostrando quién es y te está invitando a una forma de vida. Pero no se quedaban, no cambiaban la forma de vida, solo iban a ver, me duele acá, acá este problema solucionado, listo, me olvido. No vieron que es virtud de grandes ser agradecidos. No es que Dios necesite nuestro agradecimiento, pero lo que sí Dios quiere es que vayamos a lo profundo. Si fuiste librado de esto que tanto me pedías, esto implica también de tu parte una conversión del corazón, una contrapartida, no porque Dios la necesite, sino porque mi corazón, tu corazón, la necesita. Por eso cuando vemos que Dios se hace patente en nuestra vida, y tenemos miles de ejemplos, es justamente para que seamos mejores, para cambiar. Hemos tenido esos pequeños regalos de Dios. Estamos llenos de milagros en nuestra vida, que a veces ni nos damos cuenta. O sea, son cosas que ocurrieron porque intervino Dios. Si no, de otra forma no estaríamos contando el cuento. Entonces eso implica un cambio en la conducta, en la costumbre, en la moral del hombre, ¿no? Recuerden que moral es costumbre, moral es costumbre. Moral y ética son dos palabras que dicen lo mismo. Ética es lo mismo pero en griego, y moral es lo mismo pero del latín, ¿no? Costumbre, ¿no? Ahora bien, por eso dice, y les aclara bien y les pega donde les duele, dice, ay de ti, Corazaín. En Corazaín Jesús fue e hizo muchos milagros. Ay de ti, Betsaida. Ahí fue Jesús y hizo muchos milagros. Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, dice, hace tiempo que ustedes se habrían convertido. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y todavía va más por Jesús. Y tú, Cafarnaúm, que es el lugar donde lo vio predicar a Jesús por todas partes, dice, ¿crees acaso que serás elevada al cielo? No, serás depositada en el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, que todavía no llegó, el juicio final, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú, Cafarnaúm. Claro, porque Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón cayeron realmente en infidelidad absoluta a todo lo que implicaba la alianza con Dios. Y realmente se les vino la noche a esas ciudades. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre Betsaida, Corazaín y Cafarnaúm?
ninguna de ellas tuvieron a Jesús caminando a sus calles. Era la alianza, la primera alianza, la de Dios con el pueblo de Israel. Bueno, eran palabras, eran promesas, eran profetas que hablaban, pero Cafarnaúm, Betsaida, Corazaín, me tuviste ahí, viste lo que hice, ¿dónde estabas? ¿No? Cuando yo leo esto, queridos hermanos, no puedo dejar de pensar en Argentina. Yo pienso, tenemos derecho, los argentinos en general, a pedir algo por nuestro país, y yo diría que en estricto derecho no lo tenemos, porque nuestro país tiene de todo, no le falta nada, y siempre ha salido, pero no registra. O sea, nuestro país, nuestra historia en sí misma es fruto de un milagro. Realmente nuestro país es algo único en el mundo. Sin embargo, pasan los años y seguimos igual. Cada 10 años una crisis económica, y volvemos siempre sobre el pasado, no miramos para el futuro, y esto vale para todas las ideas políticas y todos, ¿no? O sea, la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra tierra, la hemos tenido. Hasta somos distinguidos, destacados en el mundo en todas las disciplinas, en todas. Sin embargo, nada nos conmueve, ¿no? Por eso, el que avisa no traiciona. Si Jesús nos permite hoy, 14 de julio, leer este Evangelio, es justamente para que cambiemos de moral, cambiemos de conducta, o volvamos, si se quiere, a esa mitad más uno que fueron los constituyentes de 1816, que dieron independencia, se jugaron toda esa mitad más uno de sacerdotes a declarar la independencia de nuestro país. Y con eso vemos que desde el principio Dios está presente en el nacimiento de nuestra nación, en el contexto de las naciones. También hoy recordamos el 14 de julio de 1587, donde se realiza, donde se vive la Revolución Francesa. Los enunciados de la Revolución Francesa son libertad, igualdad y fraternidad. Y esa declaración de los derechos del hombre que luego la ONU, en los años 40, en el año 45, tomará como derechos universales del hombre, ¿no? O sea, en un sentido, la Revolución Francesa tiene muchísimas cosas buenas, pero cuidado que esta libertad, igualdad y fraternidad enunciados en la Revolución Francesa y vividos esos primeros años, no son todo lindo, no son todo lindo, porque en nombre de la libertad se fusiló no solo lo que vemos a María Antonieta y al rey, sino se mató a todos, a cuanto aristócrata que había por el área y a cuanto sacerdote y religioso existía, ¿no? Entonces, de mucho diálogo, aunque se la toma como base de la democracia, ¿no?, de la república, esa libertad fue mal utilizada, ¿no? Fue mal utilizada. Terminó en fusilamientos masivos. La igualdad de la cual tanto habla la Revolución Francesa, lo mismo, si somos todos iguales ante la ley, todos debemos responder y tenemos derecho a un juicio. Por eso el fusilamiento de entrada no fue un buen camino.
Y la fraternidad aún más, si somos todos hermanos, unos y otros, los que tenemos más y los que tenemos menos. Eso nos invita a tratarnos a todos de una manera acorde. Al principio esto no fue así, y yo quiero tomar la nota de la libertad, porque lamentablemente es la libertad que muchas veces se ha impuesto en la sociedad hasta el día de hoy. La libertad para la Revolución Francesa y la libertad positivista es mi libertad termina donde comienza la tuya. O sea, vos hacé lo que quieras, matate, mientras que vos no me salpiques a mí, sos libre de hacer lo que se te cante. ¿No? Díganme si no es la libertad de hoy. Ciertamente esa no es una libertad cristiana, porque que el otro haga con su vida lo que se le ocurra, si somos hermanos en Jesús, me tiene que interesar lo de la vida del otro, me tiene que interesar ayudarlo. Somos pares, somos iguales. Por eso es tan importante, digamos, desenmascarar en este sentido lo que la Iglesia ha venido enseñando, que esta libertad, igualdad, fraternidad, que tienen bases cristianas, cuando no son bien entendidas, terminan destruyendo la sociedad y los valores. En este sentido, no ha dejado el Papa Juan Pablo II en sus visitas a Francia de recordar la gravedad de esto y por otro lado sacar lo bueno. Entonces dice, libertad, igualdad y fraternidad, decía el 1 de junio de 1980 en Francia, un movimiento histórico que fue arrastrado por violencia y odio a la fe. Son en el fondo, libertad, igualdad y fraternidad, ideas cristianas, pero quienes las formularon por primera vez no se referían a esa alianza del hombre con Dios. Entonces avanza más el Papa, ¿no? En el aeropuerto en París decía, con signos de admiración, ¿no? ¿Qué no han hecho los hijos e hijas de Francia para conocer al hombre, para expresar al hombre por la formulación de sus derechos inalienables? Acá habla en positivo el Santo Padre. Es conocido el lugar que las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad ocupan en su cultura y en su historia. En el fondo son ideas cristianas, es lo que nos enseña Jesús. Todos somos hermanos. La libertad de los hijos de Dios, lo digo siendo bien consciente de que quienes así formularon por primera vez este ideal de libertad, igualdad y fraternidad, no se referían a la alianza del hombre con Dios, sino querían actuar por el hombre mismo. Habían sacado a Dios de la sociedad. Y esto habría mucho más por decir, pero esto tiene un montón de consecuencias en la vida social, en la vida de todos los días. Alabar en sí misma la trilogía libertad, igualdad y fraternidad no quiere decir que se aprueben las ideas radicales y absurdas de los revolucionarios, considerados en bloque. Sobreentendían en esas palabras errores que dejaron patente todos sus matices en el último y extremo lance de la Revolución Francesa, que fue la irresurrección comunista de Babeuf, la cual dejaba ver hasta qué punto estaba entrañado en la Revolución, dije 1787, 1789,
el germen del comunismo, porque esto que pasó en la Francia en 1789 ocurriría en 1917 en Rusia. Fue una gran síntesis de errores religiosos, filosóficos, políticos, sociales y económicos, al cual debemos las incalificables, decía el Papa, desgracias morales y materiales que se debaten hoy, decía el Papa porque todavía no había caído el muro de Berlín, los pueblos del este europeo. Y él, como polaco, había sufrido y deseaba la libertad, la igualdad y la fraternidad para su pueblo, para su patria de Polonia. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos este día a leer la igualdad, la libertad y la fraternidad al modo que nos enseña Jesús, con vida, no con muerte, y tratar de que todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, lejos de decir, bueno, chao, listo, me libré de esto, gracias a Jesús, bla, bla, bla. No, pará, eso te compromete a darle esperanza al otro, para que si está viviendo un mal momento, y te compromete a vos en tu corazón, lo que solo Dios ve, a hacer un cambio de conducta porque has tenido la oportunidad del encuentro con Dios, ¿no? Les cuento cómo termina todas estas muertes de la Revolución Francesa. Explota el siglo XIX en Francia de congregaciones religiosas, de santos, de apariciones de la Virgen, de todo lo que se le ocurra. Cuanto uno más se ensaña con los cristianos, con más fuerza crece. Es como que vos, cuanto más cristianos matás, es como que revolvés más la tierra y entra más luz, más agua, la tierra se oxigena y la planta crece con más fuerza. Esto es lo maravilloso de nuestra fe. Espero que hayan podido interpretar lo profundo de este día que hoy celebramos. Que así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo y concede que quienes celebramos el misterio de la inmensa caridad de tu Hijo, a ejemplo de San Camilo de Lelis, seamos confirmados en el amor a ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a San Camilo de Lelis, que se consagró a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se transformen para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y Proclamamos proclamamos tu tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Mario, su auxiliar José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por el eterno descanso de Monseñor Guillermo Liden,
Él fue asesor de la Acción Católica, obispo auxiliar de Buenos Aires emérito, y hace 6 años, un día como hoy, este sacerdote de origen irlandés, proveniente de los salesianos, habiendo cumplido 101 años, faltándole, mejor, unos días para cumplir 101 años, pasaba a la casa del cielo. Pedimos por él, fue un obispo que se dedicó con mucha pasión, amor y cariño a todo lo que se le encargó. También pedimos por el eterno descanso de Adrián Cotiñelo, Juana Salguero, a un año de su fallecimiento, Nicolás y Tiago Ópera, por el aniversario de fallecimiento de Teresa y Alberto Espinosa, por Juana Coiro, por los fallecidos de la familia de Nora Sibori, por Jorge del Rocio, Marta Pepi, difunto de la familia Escaroso, Brown Buda, por los fallecidos en este tiempo, ya sea por la pandemia o por otras causas, y que no han podido ser despedidos en la forma común. Dijiste la mamá de Fabián. Muy bien. Esmeralda y Manuel, Nelly de Justino, Antonio y María Josefa, Celia y Oscar, Clara de Domínguez, difunto de la familia Vidal, Sánchez Giraldes Varela, el esposo de Clara, Ramón Domínguez, difunto de la familia Ruiz Merli, Santillán y Martínez, Ángela Domínguez, Marta Pop, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Pedimos por la salud de Carlos Alama, por la salud de Carlos Alama, que está internado, por los exámenes y el trabajo de Jorge, por la salud física y espiritual de Sergio Beteto, por Blanca García Ferro, para que con la voluntad del Señor y la suya pueda caminar, por la salud de Gustavo Fernández y su madre, Celia Pose, por la recuperación de la salud de Darwin, por el éxito de la operación de Patricia, que será el próximo jueves, por la salud de Gabriela, por la salud y operación de Amalia Riegue, por la salud de Carlitos Aspiri, por la salud de Anita Roncoli, por Carlos y Cristina, enfermos de COVID, por la salud de Sandra, Marcelo y Adriana y su pronta recuperación, por Blanca Verón, afectada de COVID-19, por Martina, una niña internada en el Hospital Gabraham por cáncer. También pedimos por la salud del padre Gonzalo, de los bebés José Ignacio, Valentina, por la recuperación de los infectados por el COVID, por todos los que trabajan en los sanatorios, al servicio de los enfermos en general y también con el riesgo a aquellos que tienen COVID. Pedimos por la salud de Dolores Martínez Castro, Carlos Sina, Susana Brunelli, Alejandra Luciano, María Marta Kopp, Alberto Carlem, por Nelly y Alberto, los adultos mayores que viven en geriátricos, especialmente por el geriátrico Santa María de la calle Morón, por Ana y Johannes, por Silvia y su hijo Ezequiel, por la recuperación de la depresión de Carmen Otañez Lastra, por los bebés Benicio y Trinidad, Jacqueline, Ethel, por Mauricio Izar González, Paesani, Narina, Marta y Mario. También pedimos por las intenciones de Alejandra Arias, por los integrantes de la Capilla del Pilar, por la familia Ibarra, a la Virgen de Montserrat, por las intenciones de María Angélica Espinosa,
por las personas que se sienten solas. Pensemos que hay muchas familias que por el aislamiento han tenido que estar separadas en todos estos meses. Digamos por ellas, seamos solidarios con las llamadas de teléfono. Las intenciones de Mercedes Surge. También pedimos en defensa de la vida desde su concepción, Claudio y Graciela, Estela Holmberg, Diego y Alejandra Sánchez Pon, José y Cristina Serafini, Débora Fernando, Micaela y Luca, Pablo Temo y Luca Lemo, Cristina y José Eduardo Mata, Leonardo Sosa, Liliana y Walter, Piqui Bianchi Viedma de Bulacio Renault, Juan Alberto y María Beatriz, Celia de la Colina, Romano, Nicolás, Franco, Sabrina, Janina, Mateo, Hugo Gabriel, Miguel, Emilia, Hilda, Andrés y Noelia, Marta Obertone, Juan Manuel Delfino, por Marcela y Pablo, Martina, Justina y Manuel, por Agustín y Lucas, Falque, por Claudio y Graciela, Liliana y Jorge, Andrea y Carlos, Fernando y Carolina, Diego Miguel y María Carla, Alejandro y Pablo, Adriana y Gustavo, Luis Colmeña, La Salud, Inés Colmeña, la familia Fresco, Martínez Castro, Kenny Basavilbá, Sonora Sibori, las intenciones de María Julia, Mauricio y Benjamín, por la familia Draghi Carranza, el próximo hisopado que van a hacer, sus hijas Camila y Lucía, la salud de Marcelo también, y pedimos por Promosol, Unitam y el Pan American Energy, Ledesma, Sociedad Anónima, y el Molino Nuestra Señora de Luján. Damos gracias por el trabajo de Cristian y Maximiliano, pedimos por Débora y Marcos, por Darío, por Vicky, Roy y Agustín, Tamara y Anita, Delia, Carlos, Lourdes y Pilar, Adriana, Estefanía y Guadalupe, Gladys y Nelly, y por el fin de la pandemia le pedimos muy especialmente, como siempre, a San Roque, pero pedimos la intercesión hoy de San Camilo de Leris, que se dedicó tanto a cuidar a los enfermos, y la congregación que él fundó. También pedimos por el aumento y perseverancia de las vocaciones de los padres Camilo, de las hermanas Camilas, para que puedan seguir haciendo esa obra de misericordia, que es atender a los enfermos. Pedimos también por todos aquellos que fueron fusilados en la Revolución Francesa, por todas las religiosas que fueron cruelmente, primero fueron violadas y luego fusiladas, ¿no? Se entraban a los conventos así, en masa, entraban los revolucionarios y se divertían haciendo eso a las pobres monjas. Y también la acción de gracias por el aniversario de bodas de Vicky Viñoles y Roy Gómez, por la recuperación de Ana, por el cumpleaños de Nahuel, el cumpleaños de Bautista Pérez, y en acción de gracias por el 46 aniversario del bautismo de Marcela, mi hermana. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, junto a San Camilo de Leris, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Pedimos también por las intenciones de Felipe Sofre y Agustina Ricci, por las intenciones también de Emilio Alfieri y Silvina Portos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre aprovechen este momento, queridos hermanos, porque es el momento en que yo ofrezco a Jesucristo, que ya está aquí, por todo lo que he leído, por todo lo que ustedes tenían en su corazón, por todo. Se ha elevado, yo lo he de alguna manera como sacerdote ofrecido a Cristo, lo he matado a Cristo, ¿no? Por y en bien de las necesidades. Es el ofrecimiento que le hice a Dios de su Hijo. Esto es la misa, por eso es algo tan grande. Llenos de confianza en Dios, nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz en el corazón con cada uno. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos nuestra comunión espiritual, cada uno desde sus casas. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad.
Alimentados con los sagrados misterios, te pedimos, Padre misericordioso, la gracia de imitar los ejemplos de San Camilo de Lelis, que te sirvió con incansable piedad y se entregó a tu pueblo con inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero agradecer a todas las personas que se están solidarizando con el sostenimiento de la parroquia, del colegio, para que podamos hacer frente a esta enorme cantidad de deudas que tenemos contraídas, ¿no? Yo, al ser la cabeza de los dos lugares, el colegio y la parroquia, les pido una oración por mí para que pueda tener tranquilidad mental para poder enfrentar, y a ustedes les agradezco los que se han eco y solidarizado, y en la medida que puedan sumar a otros, mucho les agradeceré. Termino con algo más bien de nuestra tierra. Cuando era presidente Roque Sáenz Peña, ya iba apareciendo Hipólito Yrigoyen. Entonces, Yrigoyen en sus arengas hablaba siempre de una revolución. Y Sáenz Peña le decía, mire, don Hipólito, tratemos no de hacer revoluciones, porque las revoluciones generan caos y desorden. Hasta que lo que pasa en una revolución se logra ordenar, en el medio queda un montón de gente sin nada, o sea, que se genera el caos cívico, el caos social. Tratemos de hacer transformaciones que van de adentro hacia afuera y son ordenadas, ¿no? Y esto tiene un correlato en la historia, la Revolución de Mayo, y fíjense que desde 1810, a pesar que está la independencia nuestra en 1816, recién logramos organizarnos en 1853. La Revolución de Mayo no es que todo ya, no, todo nada. La cantidad de guerras civiles que hubieron entre nosotros mismos fue increíble. La cantidad de muertes que se llevó, incalculable. Y todavía es más, quedaba resolver el tema de la provincia de Buenos Aires. Por eso podemos decir que recién, casi a partir de 1880, desde aquella revolución de 1810, pudo organizarse. Por eso la revolución en sí misma genera un caos, ¿no? Lo vemos en la francesa y lo vemos en todos lados. Por eso, si uno quiere hacer algo, es importante la coordinación, el trabajo de equipo, el ir pensando cada paso fríamente para que nadie y ninguna parte quede dañado. La historia, maestra vita, es maestra de la vida, lo decía Herodoto. Tratemos de tomar esa máxima de Herodoto, el padre de la historia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.